¿Querés ser parte de esta nueva cultura despierta? Suscríbete a nuestro canal. 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 Pues vale, tío, no olvides suscribirte a nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal. Porque sin droga sos vos. Nueva cultura despierta. Sin droga sos vos. Muy bien, así de esta forma continuamos esta nueva cultura despierta. Es realmente un placer poder compartir este espacio con todos ustedes. Nosotros seguimos ocupados y preocupados por las situaciones que hemos venido tratando en esta nueva cultura despierta, obviamente por la realidad que nos compromete con el bienestar del prójimo. Estar teniendo que pasar por situaciones en donde hay menores que han tenido que ser judicializados y acercados y llevados a las diferentes comunidades en donde están realizando su tratamiento de adicciones, nos ha llevado a tener la oportunidad de conocer a Karina Orsuza, que es una abogada de niñez, una abogada de género y de niñez, a la cual realmente estamos muy complacidos de poder acercarnos porque hemos podido resolver un montón de preguntas y no quedar simplemente en la duda de lo que podría llegar a pasar y esclarecer específicamente ciertas irregularidades que manejan algunas instituciones. A nosotros nos viene bien porque para eso estamos, para informar, para prevenir, para hacer tomar conciencia, por más de estos 30 medios de comunicación que tenemos disponible al aire y obviamente por los 4 canales digitales y los distintos puntos de las redes sociales a las que estamos comprometidos. No se olviden que también pueden encontrarnos por el www.nuevaculturadespierta.com.ar y así de esta forma le damos la bienvenida a Karina. Karina, muy bienvenida a esta nueva cultura despierta. Un gusto estar con ustedes, buenas tardes. Bueno, me encanta compartir este espacio y poder colaborar. Muy bienvenida, la verdad realmente es un placer tener la posibilidad de que no solamente Andrés Olivera y el grupo que genera esta nueva cultura despierta, sino cualquiera de los que está en los distintos puntos del país escuchándonos va a tener la oportunidad de tener el enlace para contactarte, para salvaguardar cualquier duda que se presente, cualquier posibilidad de consulta. Para eso te sumás a este equipo de trabajo de esta nueva cultura despierta del cual estamos orgullosos. Tener la palabra de alguien que realmente nos va a ayudar muchísimo en este ámbito de esta jurisprudencia. Por eso, contanos, ¿qué es específicamente ser un abogado en niñez y género, Karina? Mira, yo siento que son los sectores más vulnerables de esta sociedad, junto con la ancianidad. Son los sectores más vulnerables, son los sectores que más requieren protección. Las leyes, todo el código, todo el marco legal argentino e internacional así lo dispone. O sea, dispone una protección especial hacia la mujer y hacia el niño. Lamentablemente, el Poder Judicial, las instituciones administrativas, las instituciones donde deberían contener a los niños, no se adaptan a las leyes actuales. La ley del 26061, que es la Ley de Protección Nacional de la Niñez acá en Argentina, tiene mucho articulado de protección hacia el niño y mucho articulado que deviene de la Convención Nacional del Niño, de la Convención Internacional del Niño. Son leyes muy rígidas donde da una protección especial al niño. Sin embargo, no se ponen en práctica por los jueces, por las instituciones. Aparte de toda esa normativa dura, que serían los tratados internacionales, las leyes nacionales, las leyes provinciales, hay una cantidad de directrices y reglas, como las reglas de Beijing, las reglas de Raid, que dan un marco legal también para que los países partes, o sea, todos los países que intervienen en la protección de los derechos del niño, puedan llevar adelante el reencauzamiento de un niño cuando, por ejemplo, comete un delito o cuando es víctima de algún delito. O sea, todo el marco normativo habla del niño frente al delito. No importa si es víctima o si es el que lo comete. No hace diferencia. El niño está protegido igual, o debería estar protegido igual.
O sea que esto simplificaría lo que nosotros estamos tratando de entender. Si un chico entra judicializado a una institución siendo menor, no tendría por qué en ningún momento, en ninguna circunstancia, ser vulnerado su derecho de niño. No, es lo mismo, si cometió un delito o es víctima del delito, está en la misma situación. Las leyes lo amparan de la misma manera, no hay diferencias, porque las leyes lo que amparan es al niño en sí. No hay diferencia, o sea, y la diferencia la hace el Poder Judicial o la hacen las instituciones, que tratan a un niño víctima, sus derechos, victimizándolo de nuevo, y un niño que cometió un delito o que está en un desamparo. Hay muchos niños que están en situación de desamparo y que o son víctimas también de la sociedad haciendo adicciones. El 70% de los niños que cometen delitos es en busca de una adicción, busca patrimonial de una adicción. Así, adicciones son parte de esta sociedad y son parte de la delincuencia del menor y también son parte de todo lo que tendría que hacerse cargo el Estado. Karina, entonces en estas circunstancias, cuando bien nosotros podemos ser equitativos y decir, bueno, es responsabilidad del menor si cometió un delito, es responsabilidad del menor si cometió una circunstancia delictiva, pero al ser víctima de una enfermedad de adicción en donde se lo judicializa por estar atravesando una circunstancia en la que necesita recuperar su voluntad de dejar de consumir o reestructurar su propia vida, ahí tampoco sería necesario vulnerar sus derechos. No, ahí se vulneran sus derechos porque son de niños que por lo general ya son vulnerables porque tienen otra situación también, que son niños por lo general que no tienen una contención familiar suficiente, o son niños que están en un estado de pobreza, un estado de marginalidad inclusive, son niños en estado de vulnerabilidad extrema, o sea, y eso no se contiene. Bien dice la Convención de los Derechos del Niño, que la familia primaria, si bien es la responsable de ese niño, es responsable también el Estado. De todo niño es responsable el Estado. O sea que si un niño llega en un estado víctima de la delincuencia, como es el narcotráfico, a una situación de adicción, el Estado es el que debe responder, porque el mismo Estado es el que lo puso en esa situación. No puede volverlo a victimizarlo o volverlo a ponerlo como un delincuente, encerrarlo como un delincuente, cuando ellos es víctima del sistema, ese niño. Entonces, estaríamos entendiendo que hasta este momento, responsabilidad para que uno castigue, para que uno vulnere los derechos de un menor adentro de una institución que fue derivada, obviamente, por gestiones del Estado, en ninguna circunstancia permitiría de que el niño sufra una sola vulnerabilidad de alguno de sus derechos por estar institucionalizado. O sea, nada de todo esto que hemos hablado avala que uno solo de sus derechos, como por ejemplo incomunicarlo de su familia, sea válido, ¿no? No. Inclusive están las reglas interamericanas que prohíben ese tipo de sanciones, inclusive en aquellos niños que están en controversia con la ley penal. No hablemos de un niño, como vos decís, que es víctima de una adicción, víctima de una enfermedad. Con mayor todavía debería ser de cuidado, pero en este caso, como se igualan todos los derechos de los niños, hay reglas directrices que prohíben el aislamiento está prohibido, está prohibido la incomunicación con la familia, tanto sea de manera virtual, o sea, de manera telefónica o de manera presencial. Está prohibido
también la falta de alimentación por un castigo, o sea, que le salteen determinadas comidas o que le den comida de inferior calidad. Todo eso está directamente prohibido, o sea, no es que está prohibido todo aquel castigo que no sea para la reeducación, que sea un castigo sancionatorio, todo eso está prohibido, sea como sea que esté institucionalizado el niño. Bueno, convengamos entonces que si nosotros tenemos que la posibilidad que el Estado se haga cargo de salvaguardar la vida de una criatura, que lamentablemente ya se fueron vulnerando sus derechos desde que entró al consumo y desde los descuidos de la familia, y un montón de cosas que generan, que no estamos nosotros para puntualizar, pero sí para decir y hacer ver de que si llega a esa instancia es porque ya fueron vulnerados muchísimos de sus derechos y nosotros no podemos seguir avalando que se vulneren otros derechos. Ahora, en esta institucionalización que se realizan con los menores, nosotros hemos lamentablemente avalado un montón de cosas que fueron normales. Por ejemplo, que el menor esté internado con un mayor. ¿Eso está bien? No, para nada. ¿En una misma institución no puede estar un menor con un mayor? No puede estar un menor con un mayor, hay diferentes franjas, inclusive no pueden estar niños con adolescentes, es por franja de edades. O sea, las instituciones tienen que tener determinadas franjas de edades y sobre todo porque no se puede volver a vulnerar un derecho de poner un niño con un adolescente que están en diferentes procesos evolutivos de su cuerpo, inclusive, y mentales también. O sea, ahí se estaría vulnerando de nuevo un derecho importante que es el derecho a la niñez. O sea, entonces, Karina, nosotros no podemos tener una escala de valores de lo que está bien, bien o bien mal. O sea, acá todo corre de la misma forma. O sea, ya incomunicar a un menor con su familia está mal. Y también está mal que el niño esté con un menor, con un mayor internado, ya está mal. O sea, los dos tienen el mismo grado de inoperancia, de vulnerabilidad. O sea, esas dos cosas ya no estarían siendo, ya estarían vulnerando los derechos de una institucionalización de un menor, ¿no? No hay escalas de valores, claro, acá. Lo que uno tiene que saber que los derechos del niño son derechos del niño. O sea, esté como esté ese niño y no importa en qué situaciones ha llegado ahí. Y lo importante que hay que tener en cuenta, que ese niño primeramente fue abandonado por el Estado, que llegó a ese lugar por ser abandonado, por ser vulnerado por el Estado, no de la familia, que también seguramente fue vulnerada por el Estado, más allá de su familia. Son situaciones, son por ahí de manera muy precaria, no tienen vivienda digna, viven en una situación de violencia permanente donde los conflictos familiares se resuelven a través de la violencia, y yo, con mi otra especialidad, que es la violencia de género, lo veo a diario, que tampoco las instituciones ni el policial se fijan en el daño que pueden causar ese niño que participa de esa violencia diaria. O sea, y después, cuando ese niño reacciona para evadirse de esa realidad, drogándose, es institucionalizado y es una vez más vulnerado, ya que en ese lugar no se preserva ninguno de sus derechos, porque ese niño tampoco tiene acceso a la justicia. Claro, totalmente. Si bien está judicializado, como vos bien dijiste, los familiares o las personas con que se comunican con las instituciones dicen, no, ya se está ocupando la justicia no se está ocupando de nada, porque ese niño no le nombra abogado del niño. El artículo número 12 de la Convención de los Derechos del Niño dice que el niño debe ser escuchado. Y debe ser escuchado en todos los órdenes. O sea, debe tener un abogado para que ese niño sea escuchado.
Claro, que no significa avalar que este chico no esté necesitando tener que pasar por un por un proceso de restauración de su vida, por un proceso de recuperación de su adicción. No significa esto, significa de que es defender los derechos de la forma en que se lo debe tratar al niño, como para que entendamos completamente, porque si no es como que nosotros estamos diciendo, no, él se drogó, entonces no necesita ayuda, porque es niño. No, nosotros estamos aclarando en las condiciones en las que tiene que ser tratado un niño. ¿Por qué? Porque si un solo de esos derechos ya está siendo vulnerado, están siendo vulnerados todos. No es que tenemos una escala de, no, se le vulneran nada más que 2 derechos, 3 derechos o 10 derechos. No, uno solo ya está mal. O sea, no tenemos que naturalizar que estas cosas pasen. Claro, que se vulnera al niño en su integridad. O sea, no importa si el niño está institucionalizado por diferentes situaciones, por una situación de abandono, por una situación de adicción, por una situación de cometer un delito, tienen los mismos derechos, todos los niños tienen los mismos derechos. Y uno de los derechos es ser oído. Si él está en una institución, a través de un proceso judicial, tiene que tener nombrado un abogado del niño que lo patrocine y que él se pueda expresar a través de su abogado sobre las diferentes injusticias que está viviendo ahí adentro o no, suponiendo que hay momentos en que no vive injusticias, que él pueda expresar su situación, cómo está transitando esta situación, cómo se está recuperando, qué avances se está teniendo. No nos tenemos que olvidar que todos los niños que están institucionalizados siempre están para la reinserción en la sociedad, no es que están institucionalizados para el aislamiento. Estos niños parece que lo quieren aislar porque son la parte como conflictiva de la sociedad. Son niños igual que mi hijo, que tu hija, o sea, tienen los mismos derechos. Sin ninguna duda, Karina. Ahora, ¿cómo sería esto para ir y dar un paso atrás a lo que estábamos hablando? Porque esto es el resultado de lo que nosotros estamos buscando, de decir de que no avalamos ningún derecho que se le vulnera a los niños porque se le están vulnerando todos a su vez. Ese es el punto principal. ¿Cómo se trabaja para institucionalizar un chico que tenga que pasar por un proceso de recuperación de las adicciones? Porque lamentablemente las adicciones atraviesan todos los ítems sociales, sí, y entonces realmente a nosotros nos preocupa, y no es que estamos avalando esto, sino que al contrario, nos estamos preocupando muchísimo más, porque ahí está el punto, en donde no podemos permitir que se destrate a un menor de edad cuando está pasando por un término donde hay una enfermedad social que generó que esta enfermedad personal que está viviendo posteriormente a generar la adicción tenga que ser sanada. Y ahí es donde tenemos que intervenir nosotros para ver y regularizar esta situación. Él tiene el mismo derecho que un mayor a recuperarse. Más derechos, más derechos. El niño, primeramente que la institucionalización del niño tiene que ser la última opción de todas, cosa que tampoco sucede. Porque cuando el niño es un niño que está en estado de vulnerabilidad, inmediatamente es institucionalizado primero y después, si alguien se presenta, si quiere, si insiste, si pone un abogado, puede llegar a ser derivado con un familiar, con un referente afectivo. Pero no se busca, se busca institucionalizarlo, primeramente. Esa es la parte más fácil para el Estado. Inclusive los entes administrativos que serían protección del niño, como son los servicios locales o los servicios sociales, también buscan inmediatamente institucionalizarlo. Cuando todos los tratados internacionales dicen que esa tiene que ser la última de las opciones. No está siendo así, para nada. Yo tengo inclusive niñitos que tienen referente afectivo, que están realmente internados con esos niños y me cuesta meses sacarlo de las instituciones. Y hay muchos niños que están encerrados, cosa que no tendría que existir, tendría que ser de puertas abiertas.
Convengamos completamente, Karina, que estamos de acuerdo en esto, donde la internación para un menor de edad tendría que ser su último eslabón de estas medidas de recuperación a la reinserción social de los chicos, porque ahí ya estaríamos bajando los brazos en un montón de otros dispositivos o de situaciones que podríamos haber recurrido. Fallamos como Estado, fallamos como sociedad, fallamos lamentablemente como para tener que dejar que ese chico se institucionalice y comience una recuperación. Ahora, en los ámbitos de recuperación hay varias cosas que se van naturalizando para vulnerar estos derechos. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta que se le está vulnerando un derecho? ¿Cómo? Porque si naturalizamos tanto esto de decir, no, ya lo institucionalizaron, ahora es responsabilidad de ella. Y después, por ejemplo, cuando la madre no lo puede ver, es como que la madre tampoco tiene derecho. Entonces, ¿quién es el que tiene derecho en esa potestad? ¿Y qué es lo que se puede hacer? Porque si después de que nosotros nos damos cuenta de que lamentablemente pasaron todas estas falencias, ¿quién se hace cargo y responde por esta situación? El derecho, la familia si bien tiene un derecho y una obligación de estar con ese niño, el derecho es el derecho del niño en el contacto con su familia. No se lo debe estigmatizar, o sea, ese niño ya está estigmatizado socialmente porque es víctima de una adicción. Está estigmatizado porque está en una institución, con todo lo que conlleva para la sociedad que un niño, un par. Imagínate que si lo cargan porque tiene un aspecto físico que no le gusta, imagínate si está institucionalizado, después sale. Es muy estigmatizante para ese niño. El derecho siempre es del niño. El niño es el que tiene. Desde el niño hay que exigir el derecho de comunicación con el padre. Desde el niño hay que exigir el derecho de que no tenga un castigo que no sea reeducativo. Desde el niño son todas esas exigencias. ¿Cómo lograr eso? La única manera de lograr eso es a través del abogado del niño. Hay que lograr, la familia principalmente, ponerse en el expediente y solicitar una y otra vez que sea nombrado el abogado del niño. Porque es el único capaz, tan estrecho como para darse cuenta de todos los derechos que están siendo vulnerados. En el supuesto caso de que pueda acceder a un abogado del niño por diferentes situaciones de marginalidad, o de que nadie lo pide, o de que tiene una familia ausente, cualquier persona que se entere de esta situación puede denunciarlo. Toda persona que se entere de que está siendo vulnerado el derecho de un niño puede denunciarlo. O sea, no solamente tiene que ser un familiar o una persona capacitada. Cualquier persona que tome contacto con un delito que se está cometiendo un niño, lo que pasa es que en estas situaciones particulares, al estar aislados, es muy difícil que un adulto tenga contacto con ese niño vulnerado. Y muchas veces los familiares están en una situación de marginalidad que tampoco tienen acceso a esta información, o por ahí no tienen ni para la SUBE a veces. O sea, es complicado. Contanos, Karina, medianamente como para ir entendiendo, vos que has tenido la oportunidad de trabajar con muchos casos, ¿cuáles son los derechos vulnerables más cotidianos que lamentablemente son a los que nosotros tenemos que hacer ver que estos son falencias que tenemos que reconocer porque minimizamos pero son gravísimos, como por ejemplo esto del distanciamiento de la familia, la falta de comunicación y este tipo de cosas? Un caso particular como para que nosotros vayamos tomando como ejemplo, si tenés en la memoria. Sí, los hechos, yo tuve una niña que no fue víctima aparte de tener adicciones, fue víctima de violencia sexual. Esa niña fue institucionalizada y era, no solo institucionalizada, sino que estaba aislada de manera permanente y encerrada. No tenía ni acceso al hospital, a hacerse los controles regulares que se tienen que hacer una niña,
no tenía acceso al médico porque no la dejaban salir. Son situaciones realmente extremas. Hay un caso muy resonante de un niño de una institución que se incendió y un niño murió por estar encerrado. O sea, son situaciones que realmente son extremas al extremo total. Y bueno, otra de las situaciones muy comunes es la pérdida de los objetos personales. Ahí adentro no hay cuidado con los objetos personales del niño. Cada niño tiene derecho a su intimidad, a tener sus objetos personales. Así lo determina el artículo 19 de la Constitución. En estos casos son muy vulnerados los derechos de los niños y nadie tiene derecho a nada, y es el derecho del más fuerte. Por eso se tienen que poner por edades, porque si no, imagínate que si un niño de 4 o 5 años a esta edad, por adicciones no va a estar a esa edad, pero digamos de 12, 13 años va a estar con uno de 16, o sea, va a ser como mucha la diferencia, y esos derechos de esos niños, sus creencias, su integridad física, inclusive, va a estar siendo vulnerada adentro de la institución una vez más. Eso es importantísimo lo que acabas de marcar, Karina. ¿Cómo es el término de niñez? ¿Cómo es el término? ¿Hasta cuándo es un niño? ¿Cómo lo determinamos? ¿Qué es, se lo determina por la edad, por el término de responsabilidad? ¿Cómo es esto de decir, bueno, estoy trabajando en la recuperación de un niño para que tomen realmente la magnitud de lo que están trabajando en esta área que están edificando en la construcción de una persona que se va a reinsertar socialmente posterior a pasar por esta institución, que no va a quedar de por vida, sino que va a salir y va a ser un adulto formado por mucho de estos reglamentos, de esta potestad que genera la comunidad en sí? Bueno, el artículo 26 del Código Civil determina hasta qué edad es niño y hasta qué edad es adolescente. Bueno, de 0 a 13 años es un niño, y a partir de los 13 años empieza a ser adolescente. La ley penal y la ley civil ahí coinciden, que a partir de 16 años tiene más responsabilidad. Empieza la figura de la responsabilidad penal. En lo penal empieza la figura del estupro. A partir de 16 años se considera un joven. Si bien sigue siendo adolescente, la ley determina como un joven, lo clasifica, porque tiene más adultez como para comprender sus actos. Así que hasta los 13 años estaríamos hablando de niños. Y en el resguardo que tienen que tener por los derechos del niño, se toma como este mismo parámetro para hacer, en este caso lo que acabas de mencionar, ya un joven o un adolescente en simultáneo, o también varía según la responsabilidad. Sí, lo que tienen es por ahí más posibilidades de, por ejemplo, venir en un juicio, más posibilidades en cuanto a los tratamientos médicos, más posibilidades de decisión. Pero en cuanto a la ley, hasta los 16 años son todos niños para la ley. No hay diferencia. Y a partir de los 16 años hay una diferencia muy grande porque la ley penal los considera punibles. O sea, pueden cometer un delito y por eso pueden ser sancionados penalmente con privación de la libertad. ¿Y qué parte entonces trataría la injerencia de la decisión de un joven de 16 años de querer salir de un tratamiento y pasarse a otro establecimiento o que se derive hacia otra institución? Porque de repente nosotros tomamos como institución, pero podría ser un hogar, podría ser una comunidad terapéutica, podría ser una situación de encierro para menores, en donde estén preparados para chicos que hayan pasado por delitos gravísimos. ¿Esto también se mide? A partir de los 16 años, si no es una persona, un niño que cometió un delito, puede elegir la institución que él desee, en plena libertad de elegir. Igualmente,
En realidad la ley de discapacidad y de la ley de lo que tiene que ver con adicciones, la ley de adicciones, no institucionaliza a nadie, ¿no? Están prohibidas las internaciones por adicciones. En realidad lo que se basa judicialmente no es en la adicción en sí, sino lo que justifica la institucionalización de un niño es el estado de abandono, no la adicción. O sea, por lo que lo institucionalizan es por el estado de abandono y vulnerabilidad en que lo pone su familia en teoría primaria, y para mí el Estado también, nunca lo dicen en las sentencias, pero el Estado también interviene en ese estado de abandono. Y entonces el Estado se hace cargo institucionalizándolo, para reeducarlo, reinsertarlo, para que pueda salir de esa situación angustiante que es estar en una adicción. Pero en realidad, la justificación de las sentencias para poder internar a un niño es la adicción, porque la adicción está prohibida para internar. Repetime eso que acabas de decir, porque la verdad que es interesantísimo, Karina. Por favor, lo último. Por adicciones no se puede internar a nadie. Está prohibido internar por adicciones. En institutos especializados se tienen que hacer tratamientos de manera, a no ser que atenten contra su vida, dice el Código Civil, o contra la vida de terceros. En esa sola situación se puede poner en un instituto, por adicciones. Si no, no se puede institucionalizar por adicciones. Los niños que están institucionalizados son por abandono. Esa es la justificación que da el juez para poder ponerlos en una institución. Si no, no podría. Por adicciones no se puede. O sea, entonces, claro, es específico. Si surge un abandono desde la familia, si surge un abandono desde el Estado, si surge un abandono, hay una causa justificada para que este niño pase a ser institucionalizado y trabajar también en su adicción. Ahora, si no hubiese adicción, sería derivado a un hogar de institución que no solamente trabaje en la restitución de sus derechos, sino también que sea circunstancialmente preparado para reinsertarse en una sociedad. Cuando el chico pasa, en un caso específico que nosotros hemos investigado y estamos trabajando, 2 años institucionalizado, sin recibir respuesta de los organismos estatales y sin tener la oportunidad de vincularse con su familia, y estamos hablando de 24 meses, cuando la institución que lo aloja no ha tomado medidas para ir a poder vincular a este chico con su familia, los organismos del Estado no han tenido un proceso de identificación de la situación del menor durante este tiempo, y esta situación cómo queda plasmada después en lo que significa para la criatura, ¿no? Porque hoy el chico dice, está feliz de que se ha vuelto a vincular con su familia, pero hay autoridades y hay gente del Estado y de las comunidades que dicen, nosotros no era nuestra responsabilidad. Si no era la responsabilidad de ellos, ¿qué era? ¿Del niño de salir a buscar él mismo su...? No. La diferencia entre una institución terapéutica y una institución de convivencia es lo mismo. O sea, en este caso estamos hablando de una institución terapéutica porque los niños tienen una conflictiva con adicciones. Puede haber sido una institución terapéutica porque tiene otro tipo de conflictiva, no sé, de discapacidad, o tienen HIV, o tienen diferentes situaciones que lo ponen en un instituto terapéutico. Estamos hablando de un instituto de recuperación terapéutico de niñez. Es lo mismo con un instituto convivencial. O sea, ellos están ahí por una situación de abandono. Si ellos tienen la obligación de buscar a su familia primaria y su familia ampliada, para ver si pueden hacer un tratamiento, como lo indica la ley, ambulatorio. Y una vez que ese tratamiento fracase, si es que fracasa, y el niño se encuentra en un estado de vulnerabilidad que es un peligro para sí mismo porque es un niño pequeño y se está drogando, ahí sí, como última opción, es la institucionalización. Pero nunca se debe perder el fin primario, que es la resocialización de ese niño a través de su familia.
Y aparte la no estigmatización del niño. Karina, contame cómo serían los pasos necesarios para no tener que llegar a institucionalizar a un chico. Mira, lo primero que hacen cuando está en una situación de abandono es institucionalizarlo. Lo que se hace a partir de ahí es intervenir, si se puede, con un abogado, ¿no? De la manera que se pueda, ir al servicio local, al servicio zonal, que son los lugares administrativos gratuitos, que son de contención para la familia, y ese ente administrativo debería revincular a la familia con el niño institucionalizado. Tiene ese deber. Es un instituto gratuito que tiene ese deber. Tiene que ir a diferentes entrevistas con psicólogos, diferentes entrevistas, y la postulación de los diferentes referentes afectivos y familiares a que ese niño pueda ir a su hogar, va a un asistente social, va a un psicólogo. Todo eso es un trabajo que debe hacer el servicio local. Yo con el servicio local tengo mis pasos, la verdad. Tengo mis chispazos, pero bueno, ante la imposibilidad de contratar un abogado, esa es la vía. Ir al servicio local y darle ahí hasta lograr que ese niño, que ellos se den cuenta que ese niño tiene la contención suficiente como para salir de ahí. ¿Y cuáles serían tus recomendaciones a medida que ha pasado el tiempo, has tomado experiencia y obviamente has trabajado muchísimo en esto y por eso para nosotros sos tan importante, Karina? Contanos cómo serían tus consejos para no tener que llegar a esta situación y cómo tener que evitar esto para que no tengamos que recurrir a vos prácticamente. No, la única herramienta que tienen para no recurrir a vos es el servicio local o zonal. Ellos tienen la obligación de revincular a la familia con el niño institucionalizado. No importa si esté adentro institucionalizado. No importa si es un niño que está en conflicto con la ley penal, en conflicto con las adicciones, o es uno de abandono puro, sin ninguna de las otras variantes. El servicio local es el que tiene que bregar vinculación social de ese niño con su familia. Esa es la opción y la mejor opción que hay disponible gratuita. En el servicio local no lo van a hacer porque es un ente administrativo, pero hay que tratar de que el juez, cuando uno se presenta, como padre, como madre, como referente afectivo, que nombre el abogado al niño, que también es una institución gratuita. Es una institución gratuita. Y si el niño está judicializado, sea por la razón que sea, la ley, la 26061, dice bien claro que debe tener un abogado, no el asesor de menores. El asesor de menores no es su abogado, el asesor de menores es el que asiste al Estado para que ese niño en teoría esté en condiciones dignas. Pero ese no es su abogado, ese no respeta sus deseos, ese respeta el deseo del Estado. Contanos, Karina, un poquito porque realmente a mí me queda muchísimo por seguir preguntándote, sé que tu tiempo es valiosísimo, pero como ya quedás en el contacto de esta nueva cultura despierta para seguir manteniendo, sí, por supuesto, seguramente van a resurgir muchos llamados de preguntas, consultas, principalmente cómo podemos hacer para contactarte y específicamente hacia qué podemos buscar acercar nuestra duda sobre las respuestas que podés generar vos. Bueno, yo estoy en todas las redes sociales. Mi nombre es Karina Orzuza, con K. Orzuza es O-R-Z-U-S-A, y mi número de celular es 11 35 70 35 29. Igualmente, quiero colaborar a través de este espacio y poder, si se puede interactuar con alguna conflictiva en particular, yo encantada de poder ayudar en casos particulares, en casos donde la conflictiva es muy aguda, y poder desenmarañar y desenmascarar las situaciones que están pasando en estos institutos, que es un trabajo arduo y es un trabajo que puede requerir situaciones como amparo, situaciones como habeas data, habeas corpus, un montón de cuestiones que tienen que ver con lo legal, pero tiene que ver con el amparo
en la protección de los niños que le tendría que dar al Estado. Karina Orsusa, muchísimas gracias por este contacto con esta nueva cultura despierta. Seguramente vamos a tener en reiteradas oportunidades tener que intervenir con tu posibilidad que nos brindás de estar en contacto con esta relación entre la niñez, la justicia y los derechos reales de quienes están pasando por una circunstancia en donde no solamente se les vulneran los derechos, sino simplemente se los aleja de una realidad social en la que tienen que estar insertos con valores, con principios, con ideales de vida, a los que solamente el amor puede acompañarlos en instituciones o personas que realmente pueden ser idóneas en esta situación. Muchísimas gracias, Karina. Un gusto poder colaborar y espero haber sido clara y estoy a disposición. Así, de esta forma, nosotros agradecemos la posibilidad de haber pasado por la palabra de Karina, de la cual va a quedar en esta nueva cultura despierta, siendo parte del equipo de trabajo para saldar todas las dudas que ustedes tengan. Esto realmente va a ser importantísimo, porque en conjunto podemos trabajar para no naturalizar el destrato, para no naturalizar realmente la vulneración de los derechos, para no naturalizar de que realmente estamos trabajando en la reconstrucción del futuro de cada uno de nosotros cuando estamos asistiendo a un niño que tiene derechos y que, así como su derecho es ser feliz. Muchísimas gracias a todos. Próximamente seguimos en esta nueva cultura despierta. Muchas gracias. Debido a las circunstancias ya conocidas por la pandemia, lanzamos nuestra línea de escucha con el propósito de colaborar con aquellos que están en el periodo de ansiedad y miedo y también para aquellos que necesitan pasar el momento de depresión, porque en esta lucha nadie queda solo. Nueva Cultura Despierta. Comunicate al 11 623 20 956. Línea de escucha NCD. Las soluciones no están y las verdaderas respuestas no llegan. Es por ello que las organizaciones civiles del pueblo nos ponemos al frente para dar pelea con quienes no responden. Línea de escucha NCD. Comunicate al 11 623 20 956. Porque en esta lucha nadie queda solo. Sin drogas sos vos.